Este grupo PCPA, que es las embajadas del grupo terrorista Hamás fuera de Gaza, es el que pone en marcha la organización, el que organiza las protestas, el que paga la flotilla, el que pone los barcos, el que lo financia todo. Lo sale del gobierno hoy va a llenar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene llenar? Moratinos ya era coordinador de todo. Bono ya traía dinero para dar a los opositores en España lo que quieren volver a llenar. Jamás había ocurrido. Estamos ante una dictadura mucho más fuerte y poderosa que la del general Franco, sin duda alguna, también que la de Primo de Rivera. Jamás ha ocurrido esto en España, nunca. No sé si sabes, Albert, que hay una propiedad inmobiliaria del señor Feijóo que vendió a un altísimo cargo de Indra aquí en Galicia. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castellón Confidencial. Bienvenidos, gracias confidenciales por estar ahí. Fuerte abrazo y adelante con la libertad de prensa, la libertad de información y la verdad. En esta trinchera intentamos descubrirla cada día. Los medios de comunicación, la mayoría en el mundo, son favorables a Palestina. Adoran lo que dice Hamás, un grupo terrorista, creen lo que emiten sus vídeos y no ponen en duda su información. Es extraño lo que digo porque tanto periodista creyendo a un grupo terrorista, ¿verdad? Debería ser al revés. Pues no. A menudo dan por buena cualquier información que ofrecen, vídeo que publican. Lo hemos visto con la famosa flotilla española que llegó a cerca de Gaza y, como saben, pues Israel les llevó a un puerto a la espera de ser repatriados. ¿Qué ha ocurrido con esa acción? Pues que ha tenido una reacción no casual, no improvisada, como dicen. Hay un antisemitismo galopante en todo el mundo, especialmente en Europa, que da mucho miedo, porque los violentos son ellos. Sí, grupos pro-palestinos antisemitas tremendamente agresivos y, por cierto, financiados hasta las cejas de dinero público, a veces de sus propios impuestos. Hoy lo explicaremos. Miren, empezó todo, por ejemplo, en la sinagoga de Barcelona, allí por el mes de abril. Ya fue atacada, recibió pintadas. Antes habían ocupado el hall de un hotel en la ciudad condal. El único delito, ser judíos. Luego atacaron, como contamos aquí, la librería de Sant Cugat porque no quiso poner un cartel pro-palestino en la puerta. Fíjense que siempre hablamos de Cataluña. Pintaron la fachada del centro judío en Gerona. Y lo último es lo que ocurrió en las últimas horas. Tras la detención de esa flotilla de Pijo Progress, o llámele usted como quiera, que luego diremos quién les pagó, concentración nocturna frente a la embajada de Israel. Pero fíjense qué tipo de concentración. De noche, con antorchas humeantes, camino de la embajada. Como la noche de los cristales rotos. Allí, en los años 30, era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ahora es el Partido Socialista Obrero Español quien lo promueve, lo impulsa y lo defiende. Por el motivo que sea, son ellos los instigadores desde el gobierno central o desde la Generalitat de Cataluña. La imagen da miedo. El resultado, locales destrozados, estos que ven, cristales rotos, como en la noche de los cristales rotos
con Hitler, pintadas, un desastre. Bueno, y prepárense porque esto es solo el principio. ¿Quién organiza estas marchas? No es cierto que de pronto se pongan de acuerdo en Estambul, Roma, París, Berlín, Bruselas o Barcelona y salgan a la calle el mismo día a la misma hora. No, en absoluto es una casualidad. Pocos saben en Berlín o en Estambul de la flotilla de Ada Colau, ¿verdad? Esto lo organiza el grupo terrorista Hamás a través de su filial en el extranjero, que se llama PCPA, Conferencia Palestina para los Palestinos en el extranjero. Este grupo PCPA, que es las embajadas del grupo terrorista Hamás fuera de Gaza, es el que pone en marcha la organización, el que organiza las protestas, el que paga la flotilla, el que pone los barcos, el que lo financia todo. Por lo tanto, esa flotilla de Greta y de Ada Colau, estuvo pagada por un grupo terrorista. La prueba la ha encontrado Israel en estos documentos localizados en la Franja de Gaza. El primer documento lo firma Ismail Haniyeh, el jefe político de Hamás, y explica cómo hay que estar unidos, cómo ese grupo para los palestinos en el extranjero ha de trabajar al unísono con Hamás. La fotografía que ven se ve a Greta Thunberg y este jefe político de Hamás en uno de los barcos de la flotilla. El segundo documento es una lista de operativos. Entre ellos está el jefe del PCPA en Reino Unido, Zalar Birawi, y atención, este hombre, Saif Abu Kask, miembro del operativo en España. Este Abu Kask es el hombre de Hamás en nuestro país. Es director ejecutivo de una empresa llamada Ciberneptuno. Es una empresa fachada en España, propietaria de decenas de barcos de la flotilla. Los documentos aportados por Israel demuestran quién paga todo, quién les ha hecho llegar hasta ahí, quién ha organizado la flotilla y ellos se han dejado. Por lo tanto, un grupo terrorista poniendo los barcos para que una exalcaldesa de Barcelona y algunos pro-palestinos, yo no quiero ya ni hablar de la Barbie de Gaza, ni de personajes tan siniestros como estos, se paseen en un crucero por las islas griegas y el Mediterráneo, casi provocando un conflicto internacional. Al final, no olviden, aunque lo pague Hamás, seguro que lo acaba en parte pagando usted con sus impuestos, porque España colabora con Hamás, da dinero a ONGs cercanas a Hamás. España, con sus impuestos, siempre ha sido el país europeo más cercano a ese grupo terrorista. Y este programa, hace varios años, con Pablo Cambronero, el policía y exdiputado, descubrió algo más. Pagamos con dinero público español hasta los psicólogos de los terroristas. Bueno, la más sorprendente y yo diría escandalosa es la que se supone que destinamos en Palestina para atención psicológica o salud mental de los presos palestinos en Israel. Es decir, podríamos inferir, efectivamente, hablamos de que, vamos a hablar claro, estamos pagando, supuestamente, los psicólogos de los presos terroristas de Hamás. Eso es una partida de 2023 de 300.000 euros. Así es, cada vez que pague impuestos, piense que una parte de ellos se va a pagar el psicólogo de un terrorista en Gaza y otra parte una flotilla con Ada Colau y Greta Thunberg en su interior. Son peligrosos, no los tome a broma. Esos ataques que se han producido a negocios
israelíes a sinagogas van a continuar y están orquestados por un grupo terrorista que los financia y los sufraga. Hay que acabar con ellos lo antes posible. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, les confieso que a través del teléfono del programa recibo mensajes muy cariñosos y muy sorprendentes. Hace poco recibía el mensaje de alguien que se llamaba Cipriano Enguema y me decía: buenos días, Albert, muchas gracias por su programa. Soy el exteniente coronel Cipriano Enguema de Guinea Ecuatorial, refugiado en Bélgica. Estas cosas pasan. En este programa tenemos seguidores en cualquier lugar del mundo. Llevamos mucho tiempo hablando de Guinea Ecuatorial como posible refugio de Nicolás Maduro, explicando que allí gobierna un dictador hace casi 50 años, que es una mafia absoluta, que no hay tratado de extradición con Estados Unidos y que los aviones del régimen bolivariano acaban aterrizando en el aeropuerto de Guinea. Aquí les mostramos muchas imágenes de Guinea-Bissau, incluso lugar de refugio de Guinea Ecuatorial donde podría esconderse Nicolás Maduro. Algo más. El comandante del ejército norteamericano, exmarine Quiñónez, fue más allá y dijo en este programa que es posible que en esa mansión que aquí mostramos, en el sótano de esa mansión de Guinea, se esté acumulando el oro robado a los venezolanos. En Guinea Ecuatorial han estado construyendo 2 casas. Sí, lo contamos. Ellos eran territorio español y están ahí. Y las 2 casas, una de ellas que se envió un drone que tiene la capacidad de, como un LIDAR, que puede ver debajo de la tierra, se demostró de que sí hay una caverna o un hueco donde aparentemente construyeron para antebombas, no sé exactamente, o para guardar riquezas. Pero la gente que se les puso ahí dentro del aeropuerto, que están ayudando a descargar, han demostrado de que están bajando oro, lingotes de oro. Hoy podemos ampliar esa información. Cipriano Enguema, teniente coronel, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias por el programa. Es un gusto hablar con usted. Soy un seguidor, por eso yo le mandé un mensaje para felicitarle. Es muy amable. Y a mí me emocionó y me sorprendió, no se lo puedo negar. Usted es sobrino del dictador que gobierna Guinea Ecuatorial. ¿Cuánto hace que no está en Guinea? Soy sobrino por parte de mi madre. Sí, que es mi sangre. Ya. Es su sangre, pero le metió en prisión en diferentes etapas de su vida. En total, ¿cuánto tiempo ha estado usted en prisión en Guinea? He estado en el primer secuestro de 2008.
Yo estuve 2 años, no es porque me condenaron 2 años, sino que yo estaba en la cárcel. Yo no tenía condena. Como yo me escapé, cuando me cambiaron de cárcel, de Black Beach a Malabo, es cuando, al ver la situación, porque como ejecutaron a mis 4 compañeros en la prisión de Malabo, creyó que le cuando iban yo a me ejecutar. enteré, sí, cuando yo me enteré de la noticia de la ejecución, yo vi que no había esperanza de nada. Yo tuve que planificar para escapar. En 2 ocasiones a usted le han secuestrado, en más de 2 le han metido en prisión. En total 7 años de cárcel ha cumplido. 7 años, sí, en las porque yo me cárceles de escapé Guinea. la primera vez. Dios mío, usted fue condenado a muerte primero y luego a 27 años por intento de golpe de Estado. Y ahora me habla desde Bélgica como refugiado. Porque al final... No, yo he sido condenado, yo creo que 4 veces así. Primera vez, 4 veces. 30 años a muerte, es muerte. Segunda vez, 30 también, en ausencia. La segunda vez por escapar de la cárcel, yo no sé, yo creo que 6 años. Y por última vez, 27 años total. Yo creo que ya se acerca a 100, aunque no he calculado. Dios mío. Usted me habla desde Bélgica en libertad porque finalmente, después de cumplir años de condena, fue indultado. Y entiendo que ya ha lanzado la toalla por ese país al que España también le debe tanto. Estamos muy unidos por la historia y por el lenguaje, ¿no? ¿Tiene esperanza Guinea Ecuatorial a día de hoy? Esperanza de España, no tenemos nada que esperar. No tenemos nada que esperar. Claro. No tenemos nada que esperar de fuera, no tenemos nada que esperar de España. Saben que nadie es dictador si no tiene apoyos. Llaman a uno dictador de dictadores y llaman a otro demócrata, algo que no entendemos. Pero cuando uno es dictador, todos los dictadores tienen los mismos principios. No se puede hacer que el que paga no es dictador, el que no paga es el dictador. O sea que son cosas así que... En España se ha tratado muy bien al presidente dictador de Guinea, incluso se le hacen entrevistas de vez en cuando para blanquearle, para que parezca un demócrata. ¿Cómo lo consigue? No, tú sabes que el dinero hace todo, ¿no? El dinero hace todo. Sobre todo lo que no lo esconden son los socialistas, porque lo hacen públicamente, van, le piden dinero. Conociendo a mi tío, no les llama. Ellos sí que van para pedirle. Así mi tío, yo te lo puedo confirmar, que mi tío funciona de forma que a veces, por impulso de lo que le rodean y los amigos. Por ejemplo, si yo me voy ahora, yo le digo que no, yo te he pegado, te he hecho tal porque tú le has hablado mal. Sí. Él va a considerar que yo soy su mejor aliado, su apoyo. Sí, que el entorno... Así que no es el que me ha mandado venir a hacértelo. O sea que yo mismo lo he hecho para buscar cargos o para buscar dinero. Ya. Me habla de los socialistas que van a pedirle dinero y se lo da. Socialistas españoles, ¿sabe usted quiénes? Pero si esto está, tú eres que sale de ahí, Ábalo sale del gobierno hoy va a Guinea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tiene en Guinea? Moratinos ya era coordinador de todo. Bono ya traía dinero para dar a los opositores en España, los que quieren volver a Guinea. Y además, para serte sincero, yo creo que si el presidente hace muchas cosas malas, es porque se lo aconsejaron desde España.
Mira, tenemos que ir en la base de las cosas. Si el presidente, aunque aquel entonces yo tenía, yo no sé si 14 años, cuando salió presidente, o 15, mira, él vino a pedir a España que le dieran apoyo, Guardia Civil. No lo aceptaron, pero no sabemos en Guinea por qué. Él vino a pedir el dinero para que tengamos un dinero en nuestra peseta que teníamos antes. Se lo negaron. Yo creo que dándole esas cosas era la mejor que podíamos democratizar el país. Ya. Al negárselo, en Guinea Ecuatorial pensamos que aunque bien quisiera hacer bien, son los que le inducieron al camino porque querían tener a Guinea para venir a robar. Porque no querían que Guardia Civil esté ahí, porque Guardia Civil va a saber todo lo que se roba. No quería que peseta española esté ahí, porque el Banco de España va a controlar todos los movimientos que hay ahí. Por eso tuvieron que tirarle ahí para que vaya en una órbita donde ni la UCO, España, ni nada tiene control. Así que ellos pueden explotar a Guinea como quieran. Podría ser, como nos dicen a nosotros, el lugar de refugio de Maduro cuando huya, si es que logra huir de Caracas, ¿no? Sí, son los lugares que hay donde vive también el expresidente de Gambia, así también viven. Sí, hay lugares donde puede vivir. El expresidente de Gambia también está en esa urbanización, en esas casas que hemos mostrado. Como son varias casas, son muchas, sí, ahí vive. Entiendo. O sea que es prácticamente su país un refugio para expresidentes cuando huyan de la justicia y ahí se sienten más protegidos que en ningún otro lugar, ¿no? Por eso yo les digo que todo eso es política, porque nosotros en Guinea, menos de 1 millón de habitantes, no tenemos nada. Cuando un país que dice defender la democracia, los occidentales quieren coger a Yahya Jammeh, que hizo tanto mal en Gambia, con una sola pequeña presión, ellos logran, aunque no hay acuerdo de extradición, son crímenes. Pero si le dejan estar, es porque los occidentales y los más fuertes le quieren dejar ahí para no molestarse. Claro. El problema es que hay un problema ahí, que los dictadores son hechos por las gentes que tienen poder. Cipriano, te agradezco la entrevista, la charla y que sigas ahí escuchando. Veremos acontecimientos. Y un abrazo fuerte a tu gente de Guinea Ecuatorial, que muchos nos ven cada día. Muchas gracias a ti por el programa, pero yo quiero que siga con el mismo programa y que no te hagan nada como pasó a Rafi de la Torre. Y que sepan los españoles que acusando a Obiang, ellos tienen que acusar primero a sus propias gentes de allí, no Obiang. Nosotros sí que acusamos a Obiang, que ellos acusan a los socialistas que le apoyen. Sí. No es que le apoyen, que le han hecho, que le han hecho donde está ahora. Sí. Para que todo el mundo le vea mal, que sea mala persona, a pesar de que si le hubieran ofrecido todo lo que él pidió, porque él quería hacer las cosas bien, así pienso yo, y España no lo quiso, y quisieron que él se desviara. Que nuestro problema siempre vienen de España, esto sí, porque ahora ya no sabemos, quizás, como yo pienso, cuando dio golpe, quería hacer cosas buenas, y le dijeron que no, porque los guineanos no hay que tratarles así. Y como todos los presidentes africanos tienen miedo a los blancos, él tuvo que respetarles. Sí. Pero ahora ya le llaman dictador. Por eso, el asunto de Guinea no se va a discutir en el Parlamento español, que un partido como socialista lo presente allí, que no, queremos ayudar a Guinea, democratizar a Guinea, vamos a hablar con Obiang, porque podemos hablar con Obiang. Él les puede escuchar y arreglar las cosas sin derramamiento de sangre, sin recurrir a las armas,
porque puede ser la mejor solución, que se hable, que se perdone unos a otros y que empezamos una nueva vida, pero España no lo quiere. Ellos quieren solamente que haya derramamiento de sangre en Guinea. España siempre ha sido uno de los problemas de Guinea. Me quedo con esa frase. Un abrazo, Cipriano. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Cipriano Nguema. Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Bueno, amigos, déjenme presentarles a una mujer que va a ser la jefa de la UCO. Me lo dicen por todas partes, lo publicaba The Objective y me lo han confirmado en fuentes cercanas a la unidad central operativa. La están viendo ahí. Esta mujer, María Dolores Jimeno Durán Marlaska, la puso a dirigir el área de mujeres e igualdad de la Guardia Civil y en noviembre la ascienden a coronel. Y es la elegida por Marlaska para sustituir al actual jefe de la UCO, el coronel Rafael Vicente Yuste. Que fíjense que es curioso, lo avanzamos aquí hace meses, lo ascienden a general. Y lo ascienden por haber llevado el caso de Begoña Gómez, el caso de Santos Cerdán, el caso de David Sánchez Pérez Castejón o el caso de Ábalos. ¿Alguien se cree que este gobierno asciende a alguien por investigar eso? Cuando Leire Díez, por órdenes de quien ya saben, le quería muerto al coronel y al que investigaba toda la trama. Bueno, esto es la patada hacia arriba, es el ascenso. Yo te pongo de general, cosa que puede hacer el gobierno, y claro, has de dejar la UCO. Y en tu lugar pongo a alguien aparentemente amable, afable, para que la UCO sea como la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que antes investigaba políticos, descubrió el caso Pujol y ahora ya no investiga nada, porque pusieron a alguien arriba en la cúpula precisamente para eso. Lo que les digo es gravísimo. Yo solo me queda pensar que María Dolores Jimeno Durán, aunque la coloquen ahí, no va a ser el perrito obediente de Marlaska y Sánchez. Que recuerde el cargo que juró. Aunque le hagan el favor, no sea obediente con los que se lo hicieron, porque se debe a España, no a ellos. Me gustaría que esto se lo lanzara, este mensaje, un patriota que está en Alemania, Álvaro de Marichalar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Qué bonito lo que le has dicho. Bien, gracias a Dios. Qué bien lo que le has dicho a esta nueva responsable de investigar los crímenes de los políticos y del gobierno criminal que padecemos. Efectivamente, ella sirve a España, sirve a un uniforme que ha jurado defender a España, honrar su uniforme, y toda la presión que recibirá, y la que ha recibido y la que sin duda va a seguir recibiendo en los próximos meses o años, lo que dure, de parte de este gobierno criminal, pues tiene que obviarla, porque ella está al servicio de España, a los españoles, insisto, de lo que ha jurado. Pero vamos, el problema es que, claro, este gobierno sigue en pie porque mucha gente que ha jurado lealtad a España ha cambiado la lealtad a España por la lealtad al plato de lentejas, al sueldo, a sobrevivir, ¿no? Es lo que pasa a los generales de Venezuela. Están todos comprados, ¿no? Por eso el régimen de Venezuela sigue en pie, porque los militares están totalmente
comprados, ¿no? Por ese régimen tiránico, por ese sátrapa, ¿no? Y sus compañeros, ¿no? El tal Maduro y el otro. Entonces, esta señora, bueno, pues lo único que le podemos decir es eso, pedir y exigir que sea leal a ella misma y a España. El que es leal a España le sacan del cargo o le envían a un destino que nadie quiere ir, y el que es leal a Sánchez le ascienden y cobra más y recibe un trato de favor. Esto lo estamos viendo prácticamente en todos los grandes estamentos de las direcciones generales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que ahora que hay tantos casos bajo investigación de la UCO, cambien al jefe de la UCO para poner a esta mujer que dice Marlaska que es de los suyos, me da un miedo atroz, porque es que no nos queda más, nos queda la UCO. Para investigar, la UCO. Y una pequeña parte de la Fiscalía Anticorrupción, tampoco toda, una pequeña. El resto ya está fagocitado por el sanchismo. Ya solo investiga a los enemigos de Sánchez. ¿Esto había ocurrido alguna vez en la historia reciente de España, Álvaro, que tú recuerdes? Jamás había ocurrido. Estamos ante una dictadura mucho más fuerte y poderosa que la del general Franco, sin duda alguna, también que la de Primo de Rivera. Jamás ha ocurrido esto en España, nunca, y además jamás el pueblo español se ha rendido tan rápido y tan fácil a unos delincuentes, al AMPA, a la mafia, a lo peor de la sociedad que representa Sánchez, toda su familia y todo su gobierno y todo su partido. Todo es todo, porque no hay que olvidar que no hay PSOE bueno, es todo lo mismo. Y el problema que hay en España es que hay tanto miedo a la izquierda que todas las instituciones y todos los españoles están arrodillados ante la izquierda, siempre envidiosa y criminal. Sí. Esa es la pena, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y el problema es que, insisto, es que España no se levanta, España está acomodada y España está amedrentada, desde el primero al último. Hemos empezado el programa explicando y demostrando con documentos que la flotilla famosa que llegó a Gaza ha sido subvencionada y pagada por Hamás, demostrando que esos barcos pertenecen a Hamás y que alguno de sus miembros iba en ellos. Es decir, que una organización terrorista ha colocado el entramado para que un grupo de españoles con la falsa bandera de la paz sean protagonistas de la actualidad, con Greta Thunberg, con la exalcaldesa Ada Colau, pero es que son los mismos que organizan las algaradas en la calle, que destrozan locales de israelíes como el Starbucks en Barcelona o la librería en Sant Cugat. Esto es peligrosísimo. Esto, Álvaro, es blanquear a un grupo terrorista. ¿Cómo somos tan inocentes? ¿Cómo hay tanta gente que traga? ¿Cómo hay colegios con la bandera palestina? Hay gente que la pone en su balcón. ¿Qué pasa? ¿No saben quiénes son? Efectivamente hay una manipulación brutal, hay una manipulación absoluta. Todos estos terroristas, desde luego, no sirven al pueblo palestino, ¿no? Que es el que está pagando las consecuencias, por gran desgracia, para toda la humanidad. Y efectivamente están aprovechando de ese pueblo que muere todos los días, que muere de hambre, que muere ametrallado, porque efectivamente este grupo terrorista no les representa, no les hace ningún bien. Y estas fuerzas de la izquierda, siempre, insisto, criminal y siempre aprovechando cualquier circunstancia para desunir, para dividir, pues tienen fondos ilimitados, ya sea por Hamás, ya sea por el narcotráfico, ya sea por lo que sea, porque es que efectivamente tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Para organizar lo que quieran. Y efectivamente se han ido para allá, han hecho el ridículo más absoluto, pero nos han puesto a todos en un brete, ¿no? Porque al final, qué vergüenza, ¿no? Que nuestra Armada pues haya hecho acto de presencia, pero se haya tenido que ir de esa manera tan deshonrosa, ¿no?
Es increíble. Es que yo no tengo, yo como militar... Es que, además, tú no eres... no tengo palabras, vamos. Lo que está ocurriendo en España es que es increíble. Tú sabes la importancia de lo que se manda a un lugar de guerra. Podrían haber enviado una fragata. No, enviaron una patrullera y la diferencia son los cañones, por cierto, israelíes, que estuvieron a punto de provocar un conflicto diplomático de primer orden y todo para hacer caso a un grupo terrorista. Es de locos todo, es un riesgo el que hemos asumido brutal. Y lo que es peor, a mí me da la impresión que les ha salido bien. Es decir, la mayoría de medios de comunicación hablan de la flotilla y no hablan del fraude electoral que denunció Aldama, ¿sabes? Ahí está el problema, que se está hablando de lo accesorio, por decirlo de manera. Son todo cortinas de humo para dejar de hablar de Begoña Gómez, del criminal, del hermano del presidente criminal, de todos los bandidos de la banda PSOE, y que no se hable efectivamente de lo importante, ¿no? Del fraude en las elecciones, que es una cosa escandalosa, que es una cosa que es alucinante, vamos, que es que en pleno 2025 en el entorno europeo haya un país de Europa donde haya este tipo de pucherazos, ¿no? Absolutamente demostrados. Algo que se dijo ya hace mucho tiempo, pero que como llegó el verano, pues no hubo ganas de investigar, ¿no? No hubo ganas ni por parte de Vox, ni por parte de PP, ni por parte de nadie, ¿no? Es esa cobardía otra vez, esa cobardía que hace que España vaya a la deriva. Hablaremos sin denunciar mucho lo que realmente importa. Porque no paramos de recibir informaciones. Hemos tenido mensajes de gente que trabaja en Indra, que nos han explicado muchas cosas. Hoy lo escucharemos. Déjenme saludar. Ricardo Morado, ¿cómo estás? Empresario, vicepresidente de Giro 180. Muy buenas. ¿Cómo estás? Cuando escuchas lo de fraude electoral, bueno, se te eriza la piel, ¿no? Porque lo sufrís los pequeños partidos como tú. Hombre, como bien sabes, Albert, el sistema está hecho para que los pequeños partidos como el que yo participo no tengamos ni la más mínima posibilidad. En cuanto al tema de lo del fraude electoral, pues hombre, evidentemente todos lo decíamos con la boca pequeña porque no teníamos pruebas para poder demostrarlo ya a tiempo real en aquel momento, pero con el paso del tiempo lo único que sucede es que se demuestra que todas aquellas sospechas muy fundadas que todos teníamos, pues al final van a acabar siendo realidad. Y lo de la flotilla maravilla esta, que se utiliza, como bien dice don Álvaro, como cortina de humo para tapar las miserias que tenemos en España en este momento, pues no es más que una herramienta más de marketing político, de ese que tan bien utiliza la izquierda en este país, porque eso sí que hay que reconocérselo, son especialistas en botes de humo y en cortinas para tapar las miserias de sus propios correligionarios, y por desgracia los que acabamos sufriendo las consecuencias somos los españoles. Yo quiero volver a escuchar lo que ponía al inicio del programa. Lo denunciamos aquí hace 1 año y medio. España, con sus impuestos, nuestros impuestos, pagamos a los psicólogos de los terroristas de Hamás, al psicólogo cuando están encarcelados en prisiones israelíes. ¿Por qué? No me lo pregunten, pero lo pagamos. Lo contó Pablo Cambronero, policía, exdiputado. Bueno, la más sorprendente y yo diría que escandalosa es la que se supone que destinamos en Palestina para atención psicológica o salud mental de los presos palestinos en Israel. Es decir, podríamos inferir, efectivamente, hablamos de que, vamos a hablar claro, estamos pagando, supuestamente, los psicólogos de los presos terroristas de Hamás. Eso es una partida de 2023 de 300.000 euros. 300.000 euros de 2023. Cuando vayamos a pagar el IVA, el IRPF, hay que decirle a María Jesús Montero, ¿cuánto de lo mío va para psicólogos en las cárceles israelíes a terroristas de Hamás? ¿Por qué España ha de pagar? ¿Qué pasa? Palestina, Gaza, el mundo islámico, Qatar, Egipto, ¿no hay países? ¿España ha de pagar los psicólogos a Hamás?
¿Lo sabías, ¿Y esto? Álvaro? Porque es escandaloso. No lo sabía, pero todo ese tipo de partidas de la CEID y todo el Ministerio de Exteriores y todos los organismos, todas las ONGs, todo el enjambre del Estado inoperante y absolutamente innecesario que nos sangraban impuestos y que se lo gastan para lo que quieran, para colocar a sus amigos, para hacer favores y para dilapidar nuestro patrimonio, ¿no? Y por supuesto para llevárselo crudo, ¿no? Como lo están haciendo. Ahí están las casas de esta gentuza, ¿no? En Perú, el otro día. Yo creo que has dado en el... Nadie se cree que hay 300.000 euros en psicólogos. ¿Pero qué son? ¿Una legión de 25.000 psicólogos? Es imposible. Es decir, ¿a qué partida de Hamás va la pasta? ¿Qué compran con eso? ¿Armas? ¿Pagan flotillas? ¿Qué hacen, no? Morado, 300.000 en psicólogos... 300.000 psicólogos, ¿no? que nadie se lo cree, y esto hay que tragárselo, mientras que al mismo tiempo escuchamos de la ministra de Sanidad, por ejemplo, que los tratamientos contra el cáncer, que el Estado no los va a pagar porque se les hace mucho, o que a mi amigo Jordi Sabaté nadie le va a pagar los cuidados que necesita como enfermo de la ELA, pues porque para eso no hay dinero. Pero para los presos de Hamás, supuestamente para los cuidados mentales de los presos de Hamás, sí, que ya será para pagar la flotilla de Ada Colacao y compañía. Es una vergüenza, es una vergüenza, indignante. Es indignante que nos estén robando el dinero porque es un atraco manifiesto lo que pasa en España con los impuestos y con Hacienda, y que lo estén destinando a partidas de este tipo, Albert. Vamos a escuchar mensajes sobre la flotilla. María y Rosa. Estoy segura que hay gente ahí que ha organizado y que está ahí haciendo el tonto, que han recibido dinero. Habría que investigar sus cuentas corrientes, habría que investigar, porque siempre hay dinero. Si ellos iban allí para llevar víveres a los palestinos por el bloqueo que Israel estaba haciendo contra los palestinos para que no le llegase comida, pues no he visto ningún medicamento ni ningún alimento. No sé, yo lo único que he visto es pues fiestas, fiestuquis allí en los barcos, cancioncitas, a ella lavándose el pelo. Bueno, es cierto, todo lo que dicen lo es. Pero no quiero caer en lo que ellos han provocado, en desviar la atención de lo principal con la flotilla. Por lo tanto, vayamos al fraude electoral. Moisés es un fiel oyente chileno, es español. No votó, no pudo, por el papeleo, que era muy complicado, votar desde Chile en las elecciones del 23 de julio. Bien, pues oficialmente dicen que ha votado. Parece ser que yo voté en las elecciones que hubo, según Luis López, porque soy un español en Chile, y yo tengo fe, excepto que tenga un clon, de que yo no voté. Y ahí aparece, según la revisión, que voté yo en Madrid. ¿Es factible que podáis coordinar con la parte popular una demanda colectiva contra Correo de España, y ya se puede asumir contra Indra, con todo lo que se está publicando? Otro caso, Diego, fue interventor de Vox. Ya hace más de un año, pues yo fui interventor en 3 ocasiones de Vox en mesas electorales, y en una de ellas le cuento lo que pasó. Llegó un señor a votar que ya había votado por correo. Tuvieron en la mesa un pequeño rifirrafe y se apartó el voto por correo de ese señor y lo permitieron votar. Hay algo que los que están en las mesas electorales saben, que cuando alguien va a votar y ya ha votado por correo, porque en la lista ponen una C de correo, no debería de votar. Bueno, pues aquel señor lo dejaron votar. Un caso más. Pilar le explicó a Buxadé de Vox lo que estaba pasando. Yo tengo grabado a Buxadé en la cara, le grabé y le dije, oye, que no están haciendo la suma, que no están haciendo el escrutinio general. Me dice, sí, lo están haciendo. Digo que no, que ustedes en Vox lo saben porque lo denunciaron en el 2015 en Sevilla.
Pues sí. Entonces digo, yo no quiero discutir con usted, me dijo. Yo no quiero discutir, yo le estoy preguntando que por qué no exigen que se haga el escrutinio general y que se sumen las actas. Lo que pasa es que sumar 7.400 actas son varios días y los señores magistrados no quieren. A ver, Álvaro, esto es muy gordo, tú lo decías antes, aquí nadie quiere hablar de ello. Llevamos casi 4 años investigando y tenemos infinidad de testimonios, todos irían a juicio, pero nadie quiere investigar. Yo entiendo que PP y PSOE están en el ajo, es evidente. Es decir, Indra, si es que chanchullea, que en mi opinión lo hace también cuando está el PP. Pero no entiendo si a Vox le echaron hasta de la Junta Electoral. O sea, se pusieron de acuerdo PP, PSOE y Sumar para excluir a Vox de la Junta Electoral Central. ¿No están? ¿Por qué no protesta Vox? No lo comprendo, Álvaro. Tampoco lo comprendo. Es absolutamente incomprensible lo que dice esta señora de su conversación con Busadé, que él no quiso de alguna manera darle una explicación, pues me mosquea mucho. En todo caso, es raro, efectivamente, que un partido como Vox, que está defendiendo, a mi juicio, bien, de la mejor manera que puede, los intereses de todos los españoles, no haya plantado cara en esta situación o esté más o menos escondido, ¿no? Porque esto es un tema gravísimo que pone en entredicho todo el sistema nuestro de representación, ¿no? Y efectivamente, si esas elecciones fueron amañadas y si alguien en Vox tiene las pruebas, pues hay que presentar denuncias. Tenemos todos pruebas, informes, peritos, testigos. El último, Luis López, está viviendo en República Dominicana, doctor en Derecho, funcionario, abogado. Él se fue a IFEMA, donde estaba la Junta Electoral Provincial de Madrid, el 23 de julio y lo vio todo. Establecen una serie de hileras, de bancadas, de mesas, donde se van a sentar los funcionarios que pretendidamente tienen que contar las actas. Y entonces el primer día, porque ese recuento se hace en 3 días, el primer día se hizo el recuento del voto de Madrid en el extranjero, la gente que pertenece a Madrid y vota en los consulados extranjeros. Bueno, pues el acta que se levanta después de ese recuento es el siguiente. Censo electoral en extranjero, yo no me acuerdo la cantidad, pero calcula 20.000. Votos emitidos, 20.000. Abstenciones, 0. Votos nulos, 0. Lo que yo me di cuenta es que los votos estaban metidos en urnas de plástico. Es decir, el voto extranjero vendrá en sobres lacados y cerrados, o en sobres grandes, que vienen todos. Pues no, ya estaban metidos en urnas de plástico. Pero eso lo hacen todo dentro de esa nave, en un cuartito pequeño que hay, que no se sabe ni quién está ni lo que hay dentro. O sea, que alguien pudo manipular ese voto y sacar los que no interesaban. Evidentemente. A ver, Morado, es tan grave todo, es tan brutal que no hayan abierto nadie una investigación, que no estén empujando. A mí las comisiones del Senado y el Congreso no sirven para nada. Pero que un juez tome riendas porque alguien le diga, señores, que Pedro Sánchez es ilegítimo que esté ocupando la Moncloa, ¿no? Estamos hablando de eso, Ricardo. Totalmente. La falta de transparencia del sistema, tal y como se está demostrando, es lo más grave de todo. Y es que no sé qué palabra utilizar para no meternos en jardines, pero el hecho de que ningún partido haya tomado cartas en el asunto es más preocupante todavía. Y la pregunta no es por qué, en este caso Vox, por qué no ha tomado cartas en el asunto, sino qué es lo que los partidos sacan a cambio de no tomar cartas en el asunto. Lo que saca el Partido Socialista lo sabemos. Lo que saca el Partido Popular cuando le toca también lo sabemos. De hecho, no sé si sabes, Albert, que hay una propiedad inmobiliaria del señor Feijóo que vendió a un altísimo cargo de Indra aquí en Galicia. Ya te contaré con más detalle, porque eso también está certificado y hace muy poco que se sabe. Feijóo vendió una propiedad
¿Privada suya o del partido? Correcto. No, privada suya, sí. A un alto cargo de Indra. Correcto, aquí en Galicia. Un chalet, para más señas. Y entonces, claro, hay sospechas de que tanto Partido Popular como Partido Socialista, los principales socios del bipartidismo corrupto, pues se aprovechan del sistema poco transparente. Pero es que los nuevos actores del escenario político, sean quienes sean, también están participando de esa falta de transparencia del sistema. Y hay que preguntarse qué es lo que sacan a cambio o qué es lo que pueden sacar a cambio en el futuro de esa falta de transparencia. Tú estuviste en Vox. Sí, correcto. Cuando en las últimas europeas, Gabriel Araujo, perito informático, amigo de este programa, ofreció a los partidos hacer un recuento exhaustivo y transparente. Alvise Pérez aceptó. Justitia Europa aceptó. Vox no. Correcto. Pues esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es lo que sacan a cambio el resto de actores políticos que no forman parte del bipartidismo corrupto? Pues es que, con perdón, pero seguro que Álvaro piensa igual que yo. Como nos falle Vox, ya apaga y vámonos, porque es la única fuerza ahora mismo capaz dicen, a punto de dar el sorpaso al PP. Si es así, queremos que no sean o no se conviertan en lo mismo. Hay que hacer algo, hay que actuar, ¿no, Álvaro? Hay que presionarles para que se dejen de tonterías y tomen las riendas. Desde luego. Lo que pasa es que, claro, cada vez hay más personas en Vox que viven de la política. Es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y en cuanto esto se enquista, pues ya dejan de servir a España y empiezan a servirse a ellos mismos a través de su organización política. Y ese es el peligro que tiene ahora mismo Vox. Pero vamos, yo espero que todavía se mantenga en ese servicio a los españoles, que es para lo que fue creado. Yo estoy seguro que aún estamos a tiempo. Más, Alijandan, Axel Fernández y Aida, política. Somos muchos colectivos, pero trabajamos de forma individual. Se deberían de coordinar todos los colectivos en un mando único, nombrando gente de alto prestigio para que coordine cada vez que haya una manifestación o una protesta, como en este caso los funcionarios de prisiones, alertando a todo el mundo a que les echen una mano. Y así sucesivamente con el resto de colectivos. En relación a tu pregunta al escritor de por qué la gente sigue creyendo en el socialismo, quería decir una cosita muy rápida. El sociólogo y escritor de teoría marxista Antonio Gramsci dice lo siguiente: no hay que hacer revoluciones ni guerras, hay que hacer socialistas. Si hacemos socialistas, querrán socialismo. ¿Y cómo lo hacemos? Adueñándonos de la cultura, de la educación, de la prensa, televisiones, radio, etc. Efectivamente les funcionó. En gran parte la gente por eso cree en el socialismo. No veo que en la calle haya mucha conciencia y percepción de la degradación de España y de todas las instituciones que supuestamente nos rigen. Pienso que la gente recurre a aquello de que no quiero saber nada de política y, como dice el coronel Baño, a la autocensura, cuando realmente el problema lo tenemos la gente de a pie, no la gente que está viviendo, digamos, de gobierno que a todos los efectos de una inquisición. Tanto los altos cargos, funcionarios como políticos, a ellos les pagamos entre todo las multas, les pagamos entre todo los abogados y se van libres de polvo y paja. No tienen ningún tipo de responsabilidad. Cuando cualquier persona entre su puesto de trabajo tiene que tener unos mínimos exigibles y a nuestros abogados nos les pagamos nosotros. Miren, Álvaro García Ortiz, el fiscal general, ¿quién es su defensa? Abogacía del Estado. Le estamos pagando el abogado. Es así de bestia. Oye, lo del socialismo sí que es para analizar, Álvaro, porque es... tú sales a la calle, le dices, hombre, el PSOE provocó la guerra civil. No, es mentira. El PSOE vació de oro el Banco de España. No, es falso. Un escolta del líder del PSOE pegó un tiro al presidente del gobierno legítimo. No, dio un golpe de Estado en el 34 el PSOE. No, es decir, hay un borrado absoluto en el que hemos colaborado los medios generalistas, pero también las escuelas, los libros de historia.
y los demás partidos, porque si yo fuera Feijóo me pasaría el día recordando eso, y en el Congreso ni se comenta, ¿no? Hay miedo a la izquierda. Ya. Repito, hay miedo a la izquierda, pero ese miedo a la izquierda empezó ya nada más acabar la guerra civil, vamos. Ya empezó ese miedo a la izquierda, no explicar. Durante 40 años de régimen de Franco no se explicó a los españoles por qué había habido una guerra civil, por qué qué había pasado en esos 5 años de república terrible, asesina, absolutamente demencial, que fue la peor experiencia que tuvo la sociedad española. Nunca se explicó por ese ánimo de intentar pensar que había una izquierda buena, que había un PSOE bueno, digamos, ¿no? Que había que perdonarse y tal. Hay que perdonarse, pero hay que perdonarse sabiendo quién es la parte que ha provocado el problema y quién es la parte que ha solucionado el problema. Y el problema lo provocó la izquierda, el PSOE, sobre todo el PSOE. Y eso es así. Y eso es absolutamente cierto y absolutamente comprobable. Es historia de Europa, historia de España, historia del mundo. Todo lo que has dicho ahora fue así. O sea, la banda PSOE ha sido una banda criminal desde su fundación. Y es que es tan así que por eso intentan hacer con estas leyes que nos imponen de memoria, como la quieran llamar, que en realidad es desmemoria, imposición histórica, hacer un cambio, un reseteado a la realidad para cambiar el discurso o para mantener ese discurso que han ido imponiendo desde los años, sobre todo 60. Bueno, pues todo eso es de donde viene el miedo a la izquierda. Y es un miedo que tiene el PP, es un miedo que tiene la Casa Real, es un miedo que tiene la sociedad general española. Y es un miedo que tiene el 50% como mínimo de españoles herederos de las personas heroicas que salvaron el problema de esa república, que fue eliminar la república y eliminar esa dictadura de la izquierda. Es así, pero los herederos de esos héroes que lograron esa solución a ese gran problema, pues están amedrentados y no están orgullosos de lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Y eso es un problema enorme, porque entonces, claro, los malos, los que provocaron el problema, pues se han hecho con la victoria después de haber perdido lo que perdieron por no haber, sobre todo por no haber sabido ni combatir con honor, ni estar juntos y, por supuesto, por haberse dado cuenta de que habían sido los provocadores de esa debacle, ¿no? Como reconocieron pues muchos de los dirigentes socialistas, ¿no? Que al final dijeron, menos mal que ha ganado el bando nacional, menos mal que ha ganado el bando nacional, ¿no? Sí. Bueno, pues todo eso es algo que la sociedad española no puede reconocer porque tiene miedo a la verdad. Y tú cuando tienes miedo a la verdad, tienes miedo a la historia, pues en ese momento estás anulado como persona y como colectivo. Y es el problema que tiene, por ejemplo, el PP. O sea, el PP, o sea, es que es demencial, ¿no? Se quiere adaptar a las posturas socialistas para no parecer que no lleva un poco el rumbo del discurso políticamente correcto. El discurso políticamente correcto es falaz. La izquierda, la banda PSOE, es el problema, el cáncer de España. Como dice Rosa Díez el otro día, hace poco tiempo, ya más en la historia del presente, Zapatero es el cáncer y Sánchez la metástasis. Y eso es la historia del PSOE. Da igual que sea Zapatero o da igual que sea Negrín, es que son todos lo mismo. O Pablo Iglesias, el fundador de esa banda. Y eso es algo que tenemos que conocer muy bien, porque ese es el problema de España, la banda mafiosa PSOE. Así de claro. Álvaro de Marichalar desde Alemania, gracias por el esfuerzo de conectar. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene si puedes. Cuídate. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, hay un colaborador, vuelvo contigo, Ricardo. Hay un colaborador de este programa que se enfrentaba a pena de cárcel porque Fiscalía le pedía años de cárcel por delito de odio. Atención, porque ha ganado la batalla. La sentencia ha sido favorable. Don Ricardo Ferris, inspector jefe de Valencia, enhorabuena. Felicidades.
Muchísimas gracias, ¿no? Y felicidades. Tengo que felicitarte yo a ti porque tú desde el principio has estado apoyándome y ya van 3 largos años de calvario. Y desde luego eso es algo que no lo voy a olvidar nunca, que lo sepas. Bueno, somos amigos, eso no tiene valor, pero 3 años de calvario pidiéndote pena de cárcel, delito de odio por decir que la inmigración ilegal es igual a delincuencia. Espero que no recurran. ¿Sabes algo? Bueno, conociendo a esta gente estoy completamente seguro que lo recurrirán, pero bueno, de todas formas la sentencia ha sido una sentencia, yo tengo que felicitar en este caso a la Audiencia Provincial de Valencia porque me la he estado leyendo esta mañana, es una sentencia perfectísimamente argumentada, muy técnica, con un montón de detalles y sobre todo estoy muy contento al ver, lógicamente por mí, pero más que por mí estoy contentísimo pues por toda esa gente, ¿no? Como el pobre padre custodio, que lamentablemente está pasando exactamente por lo mismo y esta sentencia estoy completamente seguro que les va a venir muy bien porque va a marcar un hito en toda la historia, la triste historia de esto de los delitos de odio, ¿verdad? Hablé ayer en privado con el padre custodio, el juicio fue bien, le dijo su abogado, y está visto para sentencia, pero están a la espera. Tú estás abriendo camino para que esos juicios también acaben bien. Oye, y ahora la fiscal Susana Gisbert, que te acusó a ti y a tantos, ¿cómo queda? Pues queda como cagancho en Almagro, ¿verdad? Yo en algún que otro programa ya te anticipé que esta mujer, la mayoría de las sentencias que gana son conformidades. Ya manifestamos cómo lo hacen, ¿no? Pues asustando a la gente con unas penas elevadísimas de cárcel para que se conformen antes del juicio con una pena reducida. Y esos son realmente por los juicios que gana, porque técnicamente hablando, y no lo hago desde, no, esto no es una crítica desde el punto de vista personal, sino una crítica como jurista, y así lo reconocen todos los juristas con los que he hablado aquí en Valencia, técnicamente hablando, pues es una mujer que al contrario que el magistrado, o los magistrados en este caso de la Audiencia Provincial, dejan muchísimo que desear, ¿no? La audiencia ha demostrado ser unos auténticos profesionales, créeme que no es fácil, y yo me pongo en su lugar y conozco perfectamente el ambiente aquí en los juzgados. No es fácil para un juez o para un magistrado, en este caso, sustraerse a ese ambiente de presión mafiosa de la ultraizquierda que también ha contaminado, desgraciadamente, pues todo el ámbito de la justicia. Entonces, la verdad es que tiene doble mérito, no solamente profesionalmente hablando, sino desde un punto de vista personal, pues alinearse, en este caso, con la justicia en vez de con lo que a uno le puede venir bien desde el punto de vista de su carrera profesional, es todo un mérito. Bueno, durante 3 años tú dejaste, bueno, te sacaron de tu cargo de inspector jefe de Valencia, has ido a medios de comunicación, eres muy activo en redes aquí con nosotros, te han puesto verde en un montón de medios de la izquierda y teles generalistas como Telecinco. Le ganaste el juicio a Telecinco, ¿no? Le gané el juicio a Telecinco, interpuse demanda a la vez contra Telecinco y contra el diario El País, exactamente por lo mismo, ¿no? Por publicar la barbaridad que publicaron, ¿no? A Telecinco ya, evidentemente, ya le condenaron a rectificar. La del País está todavía pendiente de sentencia, pero vamos, no tengo ni la más mínima duda de que va a resultar en el mismo sentido. Y la verdad es que es una victoria, pero déjame decirte que es una victoria un tanto amarga, porque el calvario al que me han sometido a mí durante estos 3 largos años no se limita simplemente al tema del temor de la sentencia, sino profesionalmente hablando, pues me destituyeron. Y lo comento, mira, con mucha gente, con mis policías lo comento. Yo la mayoría de las noches todavía sigo soñando que estoy patrullando las calles. Entonces, esto es algo que realmente no les voy a perdonar en la vida. Pero déjame decirte que yo soy una persona profundamente creyente, ¿no? Pues imagino que igual que el padre custodio. Y estoy convencido de que si Dios me ha llevado por este destino, me ha dicho que me apartara de la policía. A mí no me echaron de la policía, me jubilé yo voluntariamente porque la institución me quería humillar. Esto no sé si lo he contado en alguna ocasión, ¿no? No se limitaron a destituirme, sino que me forzaron de alguna manera a marcharme porque me querían humillar, poniéndome en puesto a las órdenes de una persona que estaba desde el punto de vista de escalafón por debajo de mí. Y bueno, la verdad es que si me pusiera a contar todo lo que me han hecho aquí dentro del cuerpo,
pues no acabaría y tampoco es el asunto. Lo que sí que es muy importante, y te voy a enviar la sentencia, y si haces el favor a todo el mundo que tú sepas, incluido el padre custodio, que tenga pendientes juicios de este tipo, es muy importante que tengan esta sentencia porque les ayuda mucho desde el punto de vista legal, sus abogados les va a servir de mucho porque es una sentencia verdaderamente ejemplar. Bueno, y a Rubén Gisbert y a Begoña Herpes, que tengo una lista de gente que está como tú. Por cierto, para que ustedes vean que aquí lo comentamos un día, Ferris y yo, cuando uno le gana una sentencia a una cadena de televisión, la cadena está obligada a leer un texto de rectificación. Este es el texto que leyó Telecinco. Bueno, y ahora una aclaración sobre la crónica judicial que se emitió en este informativo matinal el pasado 26 de junio sobre el juicio en la Audiencia Provincial a un inspector retirado de la Policía Nacional por equiparar la inmigración contra la violencia y que el acusado pidió públicamente que se actuara con violencia contra los inmigrantes. El inspector jefe de la Policía Nacional retirado, Ricardo Ferris, lo que realmente manifestó es, abro comillas, y ustedes como ciudadanos van a tener que colaborar con la policía, no podemos quedarnos al margen diciendo horrorizados y deseando que la delincuencia no llegue a nuestro barrio, a nuestra ciudad y grabando con el móvil lo que hace la policía. Ustedes tienen que ser parte activa en la solución de la seguridad ciudadana porque el tema es más que preocupante, cierro comillas, por lo que no instó a actuar de forma violenta contra la población migrante. La cosa es a qué hora rectifican. Eran las 6:26 de la mañana. Vamos, que a lo mejor tenían 100 viendo la tele, no había mucho más. ¿Esto es legal que hagan esta trampa? Pues deberían haberlo emitido pues en el mismo horario, ¿verdad? En el que emitieron el primer comunicado donde mentían flagrantemente, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. Mira, al menos al emitirlo a las 6:30 de la mañana nos aseguramos de que toda la gente, digamos, trabajadora y honrada que se levanta a esas horas, pues tendría oportunidad, desde luego, de oír el mensaje. La gente contraria, evidentemente, no, porque eso ya sabes que se levantan a partir de la 1 de la tarde. Es tremendo. Bueno, no te quito la sonrisa, que ya la puedes tener. No es nada fácil lo que han hecho tus abogados, lo que has conseguido. Felicitar a la audiencia de Valencia y inspector jefe de Valencia, Ricardo Ferris, es un honor. No mentiste, no dijiste ninguna falsedad y ahora que cada palo aguante su vela. Oye, vamos a ver a las televisiones generalistas y los medios generalistas, los que has hecho referencia, vamos a ver si tienen lo que hay que tener para darme la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistarme y dar mi punto de vista, ¿no? O a lo mejor me tengo que poner unos alzacuellos o a lo mejor me tengo que poner silicona y unas tetas gigantes, ¿verdad?, para que me saquen en ese tipo de medios. Pero bueno. Es tremendo, es tremendo. Muchísimas gracias, Albert, de nuevo, y gracias de nuevo por todo tu apoyo. Ya te digo que no lo voy a olvidar nunca, ¿eh? Un abrazo, compañero. Gracias. Esto pasaba en Hospitalet de Llobregat. Hay muchos lugares en España y especialmente en Cataluña donde las manifestaciones son constantes contra la delincuencia, contra la violencia en las calles, contra los robos, las violaciones. Bueno, claro, si digo que los que más cometen estos actos, según datos del Ministerio del Interior, son los inmigrantes ilegales, y no de Perú, de Bolivia, de Colombia, no, la mayoría de Marruecos, igual acabo como Ricardo Ferris. Querido Morado, Ricardo Morado, decir la verdad, aunque sea con datos de fiscalía, nos ponemos en riesgo si lo hacemos, ¿no? Sí, además de que nos convertimos automáticamente en fascistas por la obra y gracia del Espíritu Santo. Pero al final no dejan de ser datos que publica el propio gobierno, es decir, son sus datos y nosotros los que manejamos son sus datos. Y esa es la realidad. Otra cosa es que la realidad sea incómoda o no nos guste. Pero es que es la que es, y es normal que estas manifestaciones cada vez se multipliquen a lo largo y ancho de toda España, sobre todo más en aquellas zonas que tienen más presencia de inmigración ilegal. Eso supongo que tampoco será casualidad. Digo yo que será también una consecuencia de lo anterior. Entonces, claro,
el hecho de que nosotros no tengamos ningún tipo de problema en decir este tipo de cosas y no tengamos ningún complejo en asegurarlo y en certificarlo con los propios datos del gobierno, pues nos convierte en peligrosos elementos, Albert. Ya, sí, son tremendos porque niegan la mayor. Bueno, en el Ministerio del Interior, para facilitar las cosas a esta inmigración ilegal, han recortado los efectivos antidisturbios en Ceuta y Melilla casi a la mitad. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Fíjense, 300.000 para psicólogos a Hamás, pero dicen que la caja del pago de sueldos y de efectivos y de dietas a policías y guardias civiles está vacía. Y entonces, en lugar de sacar el dinero de las 1000 tonterías que lo gastan, lo que hacen es recortar efectivos antidisturbios en Ceuta y Melilla. Próximos días hablaremos con ellos porque están que trinan. Ya eran pocos, eran unos 50, reciben golpes, heridas, insultos. Bueno, pues ahora muchos menos. Y en cuanto se enteren en Marruecos, prepárense que saltarán la valla o se irán nadando centenares de ellos. Bueno, es la locura. ¿Y recuerdan el vídeo de las toallas? Esta es de la Junta de Andalucía, ¿no? De la Junta de Andalucía. Pero que tenemos también la de Navalmoral, ha ido pasando por todo. Del área de salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. Bien, pues han abierto investigación en la Junta de Andalucía y en Navalmoral de la Mata para saber por qué hay tanta toalla en este hotel de Marruecos. Quizá les podemos dar la respuesta desde aquí. Nos la ha explicado Manuel. Albert, buenos días. Soy Manuel, desde Tarrasa. Referente al tema este de las toallas de la Junta de Andalucía en el hotel de Marruecos. Mira, yo hice la mili en el año 86-87 en Melilla. Cuando se licenciaba cada reemplazo, toda la ropa militar del reemplazo era vendida a un morito que llegaba con una furgoneta, incluso se le hacía el redondeo, ¿no? Y se adicionaban uniformes nuevos a estrenar para que fuesen 190 o 185. Sin embargo, a la tropa se nos negaba sistemáticamente el cambio de una camisa, de un pantalón que se rompía, esto que nos lo teníamos que ir a comprar al mercadillo. Pues me parece que está dando en el clavo, ¿no, Morado? Aquí alguien Totalmente. Hace un negociete por la puerta de atrás, porque una cosa es robar una toalla, la otra es un hotel entero, eso no es normal. Totalmente dado en el clavo. Y lo más preocupante de todo es que una vez más todo eso lo estamos pagando ¿quiénes? Nosotros, como siempre. Claro, como siempre. En Torelló, Cataluña, vecinos manifestándose hartos de la delincuencia. No puede ser que llames a la policía y te digan que no pueden venir porque tienen miedo a las represalias de esta gente. Que es muy triste que tengamos todos adolescentes y estemos todos acojonados porque los niños salgan. Hay mucha inseguridad y esto es muy sencillo. O lo acaban esta gentuza del ayuntamiento o lo acabamos nosotros, pero esto se va a acabar. Lo que estamos pidiendo es precisamente más seguridad en las calles. Todo el mundo hemos ido poniendo alarma, porque ahora sin alarma no podemos vivir tranquilos. Y luego en los informativos sesudos de la tele están preocupadísimos porque no entienden por qué aumenta el voto a Vox. Es curioso, ¿eh? Hay que ser tonto, sí. ¿No, Morado? Sí, porque... sí. No, hay que estar muy subvencionado. Es eso que les pasa a los grandes medios de comunicación, que están adormecidos a base de talonario y por eso nos explican el auge de Vox, que por otra parte es la única voz en este país en este momento que está llevando un discurso coherente con respecto a este tema, y eso hay que reconocérselo, porque eso es exactamente así. O sea, es que no hay nada más que decir, son los únicos que están diciendo la verdad con respecto a esto. Oye, y de la aventura de Espinosa de los Monteros, tú le conoces igual que yo. Yo he cenado alguna vez con él. Yo no esperaba este tono. Escuchen a Espinosa primero, por favor. A mí lo que me parece y lo que proponemos desde Atenea, que es que primero que hay que acordarse de lo que pasó hace 2 años. Que hace 2 años hubo unas elecciones
porque algunos dieron por ganadas demasiado pronto, se cometieron algunos errores, no se trata de señalar, pero se cometieron errores y la consecuencia es que hemos tenido por ahora 2 años más de Pedro Sánchez y quién sabe si 4. Y mi preocupación máxima ahora mismo, a la vista de aquello, es que no vuelva a suceder dentro de 2 años o cuando haya elecciones, que nos volvamos a equivocar. Luego, si no nos queremos equivocar, lo primero será rectificar algunas cosas que hicimos. ¿Cuál es la primera? El cese de hostilidades entre los 2 partidos que están condenados a entenderse. ¿O es que alguien piensa que el PP va a sacar mayoría absoluta? Yo no. ¿O es que alguien cree que Vox va a poder gobernar en solitario? Yo no. Entonces, como van a tener que entenderse, pues ir por el camino de pelearse de aquí a dentro de 2 años, que yo entiendo que hay que marcar las diferencias y son 2 partidos distintos y concurrirán por separado como es natural. Pero yo creo que el rival, por no decir el enemigo, es el que tenemos en la Moncloa. Ese es el problema. Entonces, contra esos, a tumba abierta, ¿no? Barra libre. Pero entre los que tienen que llegar a ponerse de acuerdo en un futuro, pues es mejor no generar mucha, como diría, mucha desafección. Porque es que el día de mañana se van a tener que sentar juntos en un consejo de ministros o van a tener que estar apoyándose medidas unos a otros, que va a ser más difícil si están peleados desde el principio, ¿no? ¿Qué te parece? Porque yo tengo muchas dudas sobre lo que ha dicho. No menciona el fraude electoral, no menciona la situación límite en la que está España, el aprovechar para cambiar pues todo. Un español, un voto, que el 3%, 5%, si no están representados así en toda España, no estén en el Congreso. Cambiar muchas cosas. No va por ahí. No lo entiendo, Ricardo. A mí me preocupa que el discurso de Iván no esté fundamentado en un cambio de sistema, que es realmente el problema. Claro. Lo que está intentando establecer es un diálogo de los actores que están dentro del sistema, un apañito para sacar a Sánchez del gobierno, pero es que eso no es la solución del problema, ni siquiera es un parche. Porque es que el problema es realmente el sistema en el que estamos metidos, no los actores del sistema ni que se peleen entre ellos. El Partido Popular y Vox no se van a llevar bien jamás. Yo lo siento ser portador de tan malas noticias, pero es que no se van a llevar bien. Pero no es porque Vox no quiera, ni porque el Partido Popular no quiera, no, es que son antagónicos en muchos sentidos. Y realmente no quieren llevarse bien entre ellos, porque hay un caladero de votos que comparten ambos partidos y no están dispuestos a compartirlo con el partido de enfrente. Entonces, claro, el hecho de esperar desde la sociedad civil, como es Atenea, que Partido Popular y Vox llegan a un entendimiento previo a unas elecciones, yo lo veo una quimera. A mí me parece ilusorio, ¿no? Yo creo que el esfuerzo no habría que centrarlo en eso. El esfuerzo habría que centrarlo en establecer un discurso que realmente establezca cuál es el problema real. Y el problema real es el sistema electoral, sistema de partidos, muchas cosas de las que nadie habla, que nadie quiere poner encima de la mesa en este país y que realmente son las que nos han traído hasta aquí, no los propios partidos, sino el sistema en el que están inmersos los partidos. Y mientras no haya alguien con peso específico que sea capaz de decir estas cosas abiertamente en medios de comunicación, en sociedad civil, en donde sea, hasta que ese punto no llegue, hasta que ese momento no llegue, vamos a seguir dándole vueltas a lo mismo una y otra vez. Y en lo único que acierta, en este caso, bajo mi punto de vista, Iván, es en que corremos el riesgo cierto de que el sanchismo siga perpetuándose en el poder, porque con estas vueltas de hámster a la rueda no vamos a llegar a ninguna solución. Y ojo, que es que además Iván está estableciendo la premisa de que el Partido Popular tiene la voluntad de entenderse con Vox, y yo personalmente creo que en este momento, llegado el caso, habría que valorar también la opción de que el Partido Popular quiera entenderse con el Partido Socialista, por ese afán de querer hacerse perdonar su propia existencia, como hablábamos hace un rato. A la que caiga Sánchez y el PSOE tenga otro líder, no tengo ninguna duda de que Feijóo pacta antes con ese líder que con Santiago Abascal. No tengo ninguna duda. Pues esa es la consecuencia del sistema. Esa es la consecuencia del sistema. Bueno, opiniones sobre el proyecto de Espinosa de los Monteros. Marisol, Anabel, Rubén, Rosa y Antonia. El señor Espinosa de los Monteros, que dicen que votantes o posibles votantes de Vox se pueden pasar al PP, pues posiblemente sea. Pero los que nos fuimos del PP, que tenemos una edad, porque nos traicionaron, es bastante difícil que volvamos con los traidores que ya nos echaron, más los traidores a Vox.
No puedo estar más en desacuerdo con estar constantemente dividiendo a la derecha española, cuando lo que necesitamos es precisamente la mayor unidad. Se está dando interpretación constantemente a Atenea, lo que ha montado Espinosa de los Monteros, que en su discurso lo único que ha sido de unidad de la derecha, precisamente. Lo único que ha proclamado es la unidad. Espinosa de los Monteros es de los pocos políticos en los que yo ahora pondría mi voto y mi fe, porque el resto la verdad que es que me representa muy poco ya actualmente. He pasado desde del PSOE, he pasado al PP, he pasado al Vox y ahora ya, pues como mucha de la gente que te seguimos, no sabemos a quién votar y es una pena. Y la gente lo que quiere es un cambio, y el Partido Popular no es un partido que esté a pie de calle y un partido que mire lo que está pasando la gente, lo que estamos padeciendo en todos los aspectos de la vida. Entonces no creo que porque el señor Iván Espinosa de los Monteros ahora pues haga este tindán y pueda ser que haga un partido político, cambie mucho en Vox, porque la gente lo que quiere, lo que queremos la gente es un cambio real. Y que conste que Iván Espinosa es de las mentes más brillantes y sería un magnífico político en Moncloa o en donde fuese. Pero ya que estamos tan abajo, ya que hemos llegado al barro más sucio que jamás ha vivido la democracia, por favor, cambiémoslo todo para que no llegue otro Sánchez. No creo que pidamos nada raro, Ricardo, me parece muy lógico. No queremos pactos de 10 minutos, queremos un cambio radical para estar seguros que nadie de ningún partido vuelve a hacer una de estas. Es así, muy sencillo. Redacción, Susana Gas, últimos mensajes. Un saludo para vosotros desde la redacción de Castellón Confidencial. Estamos recibiendo esos mensajes. Por ejemplo, Clara dice que todos o la mayoría de nuestros representantes políticos están bailando al mismo ritmo. Es absolutamente despreciable. María nos recuerda que en el 82 el PSOE tenía en cada provincia un centro de datos donde los compromisarios de cada mesa llamaban para dar los datos. Ahora sería más fácil y esto realmente no se está haciendo. Maite dice que hace poco que te descubrió, Albert, que descubrió este canal y que todas las mañanas te ve y te escucha mientras está desayunando e incluso está trabajando. Dice, siempre me gustó Albert desde que salía en la televisión, pero ahora mucho más porque es muy claro y es muy libre. Javier dice que con lo fácil que sería votar por el móvil y contratar 3 empresas de recuentos de datos absolutamente independientes para verificar que se cumple todo y no habría ninguna duda en este caso de que hubiera pucherazo. Matt dice que al ver qué gran trabajo haces cada día, estás abriendo los ojos a miles diariamente de personas, tendrían que darte un premio a la información. Felicidades por el programa. También nos comenta Martira, dice que referente al tema de los pilotos del Falcon, sí pueden exponer sus nombres en público. Realmente deberían hacerlo, porque también hacen los gobernantes con Capitán Bitcoin y otros más como él. Gracias por informarnos, aunque sea lastimoso para la salud, el caso es de estar bien informado y sobre todo en confianza. Roberto, sobre también el fraude electoral, dice que tras las elecciones el personal de seguridad, en este caso de Correos de Barcelona, que patrulla las instalaciones, nos explica, sabía de la existencia de una zona con multitud de cajas de votos por correo que no se distribuyó e incluso se hicieron fotografías de las mismas. Ese día, nos explica, además el personal, que siempre era el mismo, cambió de gente absolutamente desconocida y dieron vacaciones a los que normalmente y habitualmente estaban trabajando. Al cabo de unos días, nos dice, del recuento, las cajas y los votos por correo seguían ahí hasta que de pronto desaparecieron. Esto nos lo explica y también nos ofrece, en este caso, un contacto personal por si queremos
nosotros ponernos en contacto. Muchísimas gracias, Roberto. Rosa María dice que no ha vivido, ni mucho menos en Estados Unidos, solamente lo conoce por las películas, pero ella comenta que cuando designan a alguien para un cargo público lo miran absolutamente todo. Creo que lo miran hasta debajo de las uñas para ver que no tiene trapos sucios. Aquí en España tenemos al señor Sánchez, que de haberlo estudiado el PSOE, alguien seguro que no lo habría desechado. En este caso contrario, estaríamos en esa hipótesis de que todos los socialistas son iguales. Lo mismo lo aplico, evidentemente, para el resto de partidos. Nos comenta, si vas a una empresa, seguramente te piden el currículum y tú decides si te parece bien o no. Todos los políticos deben ser mirados con lupa y están muy bien pagados para el poco rendimiento que dan. Y aquí lo dejamos, Albert. Es muy importante que se puedan suscribir a nuestros canales para que estén bien informados y también echar un vistazo a nuestro diario digital, castellonconfidencial.com, para estar bien informados. Gracias, Albert. Gracias, Susana. Estaba pensando en la multinacional en la que tú trabajas, Morado. Hay mucho mayor control que para ser diputado, que para ser alcalde, que para ser concejal, ¿sí o no? No te quepa la menor duda. Estamos auditados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos prácticamente, tanto internamente como externamente, precisamente para que las cuentas den y no se salga nada del guión y los procedimientos se cumplan. Por desgracia, así debería de ser también en cuanto a lo público, pero ni está ni se le espera, como decía aquel, ese tipo de control. Ojalá lo público se gestionara como lo privado en este país. Digo porque siempre dicen el Congreso es un reflejo de la sociedad española. No. Allí un café vale la mitad que en la calle, allí la jubilación la consigues mucho antes que en la calle, allí para llegar no te hacen controles que te hacen en la calle, no, nada que ver, son un grupo privilegiado, eso es otro mundo, España es otra cosa. Ricardo, feliz trabajo, un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo. Un abrazo, amigo. Gracias, amigo. Bueno, señores, la primera almirante mujer de la historia del mundo fue española y nadie la conoce. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Saben que los viernes dedicamos unos minutos con Paco Álvarez a héroes y heroínas de la historia de España. No los que ya conocemos, sino los más desconocidos. Gente que no tiene, como es el caso de hoy, ni una sola estatua en nuestro país. Y atención, hoy les presentamos la primera mujer almirante de la historia del mundo. Y era española. Dios, que maltratamos a nuestros héroes. Paco Álvarez, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar contigo y con todos los amigos confidenciales, recuperando, ¿no?, a estos héroes y heroínas confidenciales que efectivamente, que sepamos, oye, no tienen monumento, tan siquiera ni escuelas a su nombre, ni series en las plataformas, ni películas, ni nada de nada, en fin. Pero bueno, afortunadamente, pues aquí estamos para que nuestros confidenciales las conozcan y poco a poco, ojalá que nuestros hijos o nuestros nietos estudien sobre ellos.
Bueno, y que hagan una película alguien, por favor, porque aquí de la guerra civil tenemos 3.000 películas, siempre ganan los mismos, y de la mujer de hoy ni una, bueno, ya digo, ni un monumento. Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la historia del mundo. ¿Dónde nació esta mujer? Pues fíjate que no está muy claro. Lo más probable es que, además de ser española, fuera una española de América, porque probablemente nació en el Virreinato del Perú, en América. Hay quien dice que es gallega, pero bueno, da igual. El caso es que es nuestra, ¿no? Es española, es de nuestro mundo. Nació, fíjate, porque claro, dices, hombre, la primera mujer almirante del mundo. Esto habrá sido hace 4 días. No, hace 430 años. Hace 430 años que una mujer española se convirtió en almirante de una flota. O sea, almirante es que mandas más de un barco. De una flota. Flota, no flotilla. No, flota de verdad. Flota. Esto se lo dices a la ministra de Igualdad y cree que estás mintiendo como historiador. Claro, tampoco ha leído mucho esa mujer, ¿no? Pero no, ese es el problema de la gente que no lee, pues luego no sabe, ¿no? Ya lo decía Cervantes, dices que no sabe mucho porque no lee mucho. Pues eso nos pasa en el gobierno. Fíjate, hace 430 años, en 1595, Isabel Barreto, una mujer española, se convirtió en almirante de una flota, comandando a 378 personas, de los cuales 280 eran hombres de guerra y mar, o sea que curtidos. Sí. Y todo esto en el Pacífico, además, o sea, en el otro extremo del mundo. Una barbaridad. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus gestas? Pues fíjate, Isabel se había casado con Álvaro de Mendaña, que era un adelantado para el Pacífico, encargado por Felipe II para explorar el Pacífico, y entonces montaron una flota, ya te digo, de 4 galeones fabricados seguramente en América y en el Callao, y luego en Pitia, desde Perú, pues partieron a ver qué encontraban, y descubrieron las Islas Salomón y descubrieron las Islas Marquesas. Y bueno, y estando ahí en las Marquesas, pues su marido, que era el que hasta entonces mandaba la flota, pues enfermó de malaria y finalmente falleció, nombrando primero a su hermano y después a ella, porque su hermano falleció inmediatamente después, y después a ella, almirante y jefa absoluta de la flota, así, tal cual. No tuvieron ninguna duda que estaba capacitada para ello, ya lo veo. Ninguna. Y no pasó nada, no hubo un motín ni nada. Fíjate que el cronista portugués, Pedro Fernández de Quirós, dice textualmente: dejó por heredera universal y nombrada por gobernadora, habla del capitán de Mendaña, dice, dejó por heredera universal y nombrada por gobernadora a doña Isabel de Barreto, su mujer, porque de su majestad tenía cédula particular con poder para nombrar la persona que quisiese. Es decir, desobedecer a Isabel sería desobedecer al rey. Y eso evidentemente no lo iban a hacer los españoles, ni de mar y guerra, ni de nada de nada. Estamos mostrando, mientras hablas, dibujos, pinturas, la mayoría al óleo de la época o años posteriores. Además era bellísima, muy guapa y muy joven, ¿no? Sí, muy, muy joven, porque entonces, quiero decir, ella nació en 1567, que sepamos, o sea que ahí tendría 30, 32 años, wow. Bueno, menos, 27, 28, que yo las matemáticas, a mí la historia. Las matemáticas. Oye, ¿y qué fue de ella? ¿Cómo acabó su vida? ¿Qué hizo? ¿Tuvo hijos? Pues, ¿se sabe algo más? La verdad es que no se sabe mucho. Se sabe que después de las Marquesas, pues ella puso en marcha, digamos, esa flota para diciendo, bueno, vámonos de aquí, porque empezó a haber líos con los indígenas y todo lo demás, y quisieron ir hasta Filipinas, a donde llegaron en 1596, sí, a finales de 1596, un año. Ella estuvo como 6 meses al mando de esta flota. Fue una travesía complicada, imagínate, el Pacífico, siglo XVI, finales del siglo XVI. Llegaron a Filipinas. En Filipinas ella se casó con tengo por aquí el nombre, Pedro Fernández de Quirós. Ah, no, este es el cronista. Bueno, se casó con un general y de ahí pues se fueron a Acapulco, que es donde normalmente se iba de Filipinas a Acapulco, el galeón de Manila, y recorrieron pues toda América, porque estuvieron en Chile, en Argentina, regresaron a Perú.
Y hay quien dice que también pasaron por España, donde ella intentó en la corte pues que se la reconociera como gobernadora de la Salomón para regresar allí al Pacífico y poblar esa isla en nombre del rey. Y ahí le perdemos la pista. Sabemos que falleció en 1612, ni siquiera está claro si falleció en Castro Virreina, en Perú, o bien en España. Y bueno, y ahí se perdió la pista de esta, como has dicho, la primera almirante de la historia del mundo española hace 430 años. Una barbaridad. Se casó con Álvaro de Mendaña, estoy viendo ahora. Sí, no, ese fue el primero. Ese fue el primero. Pero el segundo, Fernando de Castro. Fernando de Castro. Oye, decíamos que no tiene estatua, pero sí hay calle, ¿no? Sí, he encontrado al menos una calle en Granada y creo que hay alguna calle más por ahí, por Andalucía. La calle de Granada tiene una manzana de largo, no es que sea. Pero bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Si esta señora fuera inglesa, la conoceríamos todos. Bueno, por favor. Todos. Oye, ¿y no hay un buque de la Armada Española que lleve su nombre, siendo la primera mujer almirante de la historia del mundo? No, fíjate que se la menciona en una novela de Robert Graves, el mismo que hizo Yo Claudio, que estuvo viviendo en Mallorca mucho tiempo. Robert Graves la menciona en uno de sus libros, es uno de los personajes concretamente, pero no, quiero decir, no, también ha habido algún documental, pero en general poca cosa. Nuestro amigo Javier Santamarta la menciona en su libro de Siempre estuvieron ellas también, pero quiero decir, es de estas personas de las que sin ningún género de dudas deberíamos de estudiar más, saber mucho más y ponerlas en valor, por lo menos, no sé, o sea, en vez de una escuela a su nombre, por favor, una calle en cada ciudad, un barco en la Armada. Tan feministas que dicen ser y se olvidan de las verdaderas pioneras. Bueno, ya sabemos que de feminista no tiene nada el ministerio actual. Querido Paco, qué bien que me traigas historias tan desconocidas. Yo no conocía a Isabel Barreto hasta hoy. Saben que en el canal Historia Confidencial de YouTube, que hay que suscribirse ya, ahí está Paco Álvarez con 1000 historias más cada semana. Los martes a menudo subes historia, ¿no? Los martes se sube un capítulo, los martes por la noche, pero bueno, hay un montón de cosas todo el rato y hay ya muchos capítulos curiosos para ver. Son solo media hora. Oye, es entretenidillo y muy humildemente hablamos de historia. Un abrazo, cuídate. Hasta la semana que viene. Amigos. Hasta luego. Venga, chao. Y como siempre, es de bien nacido ser agradecido, y aquí lo somos mucho. Gracias Francisco MR, que ha hecho una donación y dice: un saludo cordial. Eso es muy de caballero, me gusta. José Antonio, por tu camiseta, que te la mandamos. Marta PR, gracias. A Gema RL, que me gusta, dice: lucha y valor, podría ser el emblema para un escudo, una espada, lucha y valor, me gusta mucho. Bueno, a Marcos GM, muchas gracias, y a María Pilar Soto. Y luego Manuel, muchísimas gracias, has hecho un esfuerzo, y dice: sigue así, campeón. Seguir así es lo único que pretendemos, pero que cada vez nos hagan más caso. Lo que anunciamos hace 3-4 años, poco a poco, lentamente, la mayoría de lo que hemos denunciado ha caído, han llegado a juicio, se han sentado en el banquillo. Ya nos falta que Maduro acabe en prisión y Zapatero en un banquillo, y seremos un poco más felices todos. Gracias, Carmen, por tus palabras. Felicitarte por tu programa, por tu valentía y por ser la voz de muchos españoles que no podemos hablar o que no podemos hacer lo que tú haces. Un beso fuerte. Me ha mandado una foto Débora, que tiene mucho que ver con lo que hablamos. Dice: vivimos en un mundo de dormidos que se vuelven feroces si alguien intenta despertarlos. Pues lo siento, aunque se vuelvan feroces, aquí intentamos despertarlos cada día. Chema, no dejaré de tener pizcas de buen humor. Muy buena, Albert. Venga, con humor, todos los españoles somos todos con muy buen humor. Si no fuera por la paciencia y el humor que tenemos
en nuestro interior, otro gallo estaría cantando. Venga, un abrazo para todos. Eres muy amable. Siempre me manda vídeos graciosos, Chema, y botellitas de Vichy como esta. Ahí me gusta, el refresco más bueno del mundo. Vichy catalán. Bueno, y Enrique, la canción de los morancos. Una pincelada y suscríbanse al canal de Morancos. No es delito si el que roba algo tiene algún carguito, entonces la cosa va más despacito y se va olvidando poquito a poquito. Es que en mi caso es un escándalo, me han cogido mangándolo, pero estamos salvándolo y yo no estoy pagándolo. Vamos a ver qué dicen unos meses el Supremo. Tú sabes de sobra que yo no piso talego, pero si lo piso. Bueno, en lugar de despacito no es delito, pero es buenísima, ¿eh? Son geniales, de verdad que lo son. Bueno, y hoy tengo a Abraham y hace unos días dejó una reflexión de las suyas, Abraham Gómez. Y miren, las reflexiones de Abraham hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es una pregunta irónica. Seguimos para adelante, no queda otra, ¿eh? Estoy en el Médano, en un pueblo precioso, bonito, muy alegre, y estaba esta mañana recogiendo vitamina D, ¿sabes? Como todavía no han dicho de quién, cójanla, porque la vitamina D lo que tiene es que todavía no te la cobran. Cojan, traigan bolsas y cojan. Yo miraba a la señora al lado también, le decía, señora, coja. No que la señora fuera coja, sino que... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Y claro, de repente suena un pitido estridente en todo el pueblo, en toda la isla. Todo el mundo mirándose e inmediatamente miramos los móviles. Porque esto funciona como el perro de Pavlov. Ustedes saben que cuando suena la campana el perro segrega saliva. Pues sí. Y cuando suena la campana significa que hay comida y por eso la saliva. Pues nosotros igual. Tenemos un instinto paternal y maternal y cuando suena el móvil a darle de comer. Es un tamagotchi que nos pusieron y que ya no te lo puedes quitar. Pero bueno, cogimos el móvil, miramos el mensaje y el mensaje ponía simulacro de emergencia, el Teide va a estallar. Entonces, claro, como siempre, buenas noticias. Porque también podrían hacer algo de vacilón, no sé, un mensajito de, yo qué sé, que ponga estrella fugaz, pide un deseo, ¿no? Yo qué sé. O Bego aprendió a leer cosas, ¿no? Pero no, el mensaje era malo, como casi siempre, y mentira. Así que bueno, pues te acostumbras. Pero luego llamé a mi madre y le dije, ¿recibiste el mensaje? Y mi madre me dice, cabreada, estaba enfadada, dice, Abraham, es que me lo mandaron en inglés. Y mi madre no sabe inglés. Y claro, ella me dijo, ¿y ahora para dónde corro? Claro. La gente estaba tranquila, pero ella estaba alertada, que ustedes no se pueden imaginar. No entendía, claro. Y luego me dijo, mamá, ¿y si corro, para dónde voy? Porque estamos en Tenerife. Si el Teide estalla, estamos rodeados por todas partes de calamares. No tiene sentido ese mensaje. Y bueno, pues nada. Ahí se quedó la cosa. Y cuando colgué me sentí triste porque pensé en el siglo. ¿Se acuerdan aquel siglo, el siglo XX? Fantástico. Cuando sonaba también tin, tin, tin. Pero era Tintín el de los cómics, ¿no? O el Tintín de Campanilla y Peter Pan. Porque ahora es todo de Tintín, por todas partes, pin. Ahora es más campana todo, ¿sabes? Y se amarga uno, como lo del perro de Pavlov, ¿no? Es como cuando Pedri sale a decirnos algo en Moncloa, que se te retuerce la tripa. O sea, es automático, está bien pensado, la verdad. Y ese tin constante, pues, ya sabes. Yo recibí, por ejemplo, 163 WhatsApp, casi todos los días. 160 es para pedirme cosas. Yo también pidan, ¿eh? Que Pedri nos ha educado a pedir. Y los otros 3 mensajitos que quedaban eran una gente que me decía, hey, Abraham, ¿cómo estás? Y yo me alegro. Y yo siempre contesto los mensajes, siempre que puedo. Y pongo, bien, ¿y tú? Pero ahí está, ya no hay más contestación hasta el siguiente año. Está bien, es suficiente. Me entró nostalgia porque antes estaba de moda una cosa que se llamaba conversación sin prisa. Tienen que probarla. Es como la vitamina D. Como todavía es de diálogo, ¿sabes? Estaba bonito aquello. Porque ahora la gente está liada. ¿Cómo estás? Ah, estoy liado, hablamos luego. Y tú, liadísimo. Todo el mundo está liado, ¿no? Hay que desliar, ¿eh? Yo fui a visitar la tumba de un amigo que es autónomo. Y cuando miré la piedra de la tumba ponía, estoy liado, hablamos luego.
Entonces, claro, uno se desanima. Pero sigan adelante, ¿sabes? Es verdad que el móvil también es importante, porque yo qué sé, imagínate que estás en la playa y viene una visita de Montero. Aquí en Tenerife decimos que a Montero le falta una papita para el kilo. No sé si comprenden la expresión. Sí. Y si viene Montero hace falta un mensajito de emergencia. Lo que pasa es que sería al revés de Tiburón. En Tiburón la gente salía del agua, aquí sería todos para adentro, para el agua, la gente corriendo en la arena, ¿no? Arrastrando las toallas, empujándose, pero nos metemos todos, ¿no? Así que nada, esta es la dualidad terrible, ¿no? Queremos Tintín, queremos Tintín, ¿qué queremos? Un mundo con móvil, ¿vale? Para no moverse. Cosas que ya sabemos y que ya conocemos. Aunque yo el Tintín que más aprecio sería aquel constante y bello de la cucharilla de café removiéndose en la taza. Somos confidenciales, tú eres confidencial. Ocurrió, y aquí recibimos alguna llamada de gente de Tenerife asustada que creyó que el simulacro era real y que había riesgo de erupción del Teide. Sí. Nunca le mandarán una emergencia, un aviso de ¿le ha tocado la lotería? Ay, no, era un simulacro. No, cosas buenas nunca. Enhorabuena, Abraham, un beso fuerte desde aquí. Amigos, el lunes, si no pasa nada, volvemos. ¿Que pasa algo? Aquí estamos, sábado, domingo, cuando quieran. Búsquennos en redes sociales y le avisamos. Un abrazo a todos. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.